Temprano hubo una conferencia de prensa sobre este tema. Nuestra compañera Blanca López está con los detalles. Blanca, contigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Y bueno, podemos decir que esta operación era fase 1 y por la rapidez que necesitaban los investigadores y también la fiscalía para detectar a las personas que estaban haciendo estas transacciones. Hicieron una aclaración muy importante en conferencia de prensa que no estamos hablando hasta el momento de hacker, porque ellos no habrían violentado ningún sistema, ni utilizado malware, ni algún dispositivo para extraer algún tipo de datos. Aparentemente la información de que lo que es lo que se recibe de PTU está en la página oficial, en donde se ponen el listado de las personas beneficiarias. Una vez que uno accede al número de cédula, puede entrar a buscar el número característico que tiene la cédula, que sería como una suerte de password, que uno ingresa y ya puede acceder a ese número, de esa manera acceder a PTU. Pero hablamos con el comisario Diosnel Alarcón, especialista justamente en delitos informáticos, quien nos explicó cómo operaba este paraguayo y este peruano. Nosotros tenemos dentro de esta investigación varias aristas. Tenemos que nosotros determinar cómo estas personas accedieron al código de validación que ustedes vieron en el explicativo que está detrás de la cédula. Esa cédula debería de ser solamente del portador de la cédula en el momento que yo haga esa transacción. Ese código de validación fue el que nosotros estamos siguiendo cómo pudo haber obtenido el delincuente. Entonces tenemos en ese sentido varios estamentos donde ir a investigar. Primero, quienes proveyeron esos datos, por dónde pasó, la entidad que autoriza el pago pasa a la empresa procesadora y hacer ese seguimiento de ese canal si es que pudo haber filtrado de algún lugar. Después tenemos que entender que esos datos son públicos, Blanca, están en fuentes abiertas. O sea que una persona idónea en informática puede generar rápidamente una base de datos de los beneficiarios de PTU porque es público. En este caso no vamos a confundir ni vamos a hablar de esto porque esto no es debajo de ese dibujo. Pero la cédula tiene varios campos, varios parámetros donde hay códigos que indican ciertos datos. Algunos son medidas de seguridad y otros son datos que identifican a la cédula, en qué fecha se imprimió, o sea que son datos que maneja la institución que imprime. Pero ese dato, como ustedes ven, está impreso y el usuario es el que tiene. Esos datos que valida la operación en la última instancia es el que obtuvo esta gente para poder, en el momento que estaban intentando, probaban con varios datos de esto. Les decía, esto nosotros estamos ahora en una investigación para trazar de dónde pudo, si es que se filtró. ¿El código alfanumérico? Son 4 dígitos. De lo que están acá son 4 números que valida la operación. Que Blanca tiene en el momento de ir en el lugar para ser beneficiario. Pero en este caso el delincuente no necesitó de que ir en un lugar porque tenía el POS y tenía los datos y empezó a pasar las operaciones. Ahora bien, él no sabía si esa operación correspondía a una billetera o correspondía a la fotocédula. Por eso es que tuvo muchos intentos, porque no sabía diferenciar realmente cuál fue el sistema de pago que se hizo a cada beneficiario. Desconocía si era por billetera electrónica o era por tarjeta celular. Exactamente. ¿Qué hora empezó todo? Bueno, eso empezó antes de la medianoche. Para la medianoche, que nosotros ya teníamos la información y empezamos a trabajar. ¿Hasta qué hora más o menos? Nosotros ya empezamos a trabajar toda la noche porque... Pero ellos que seguían trabajando, ¿hasta qué hora más o menos? La hora exacta, antes de que amanezca, ellos seguían usando. O sea que en el momento que se bloqueó, eso lo vamos a ver nosotros en la pericia del POS. Pero ellos seguían trabajando mientras ustedes estaban operando. Claro, porque después nosotros teníamos que también hacerle seguimiento, porque si es que se le bloquea, el dinero estaba seguro, porque el dinero pasa a una cuenta. Si nosotros le bloqueábamos muy temprano, corríamos el riesgo de que ellos se fumaran, porque se van a dar cuenta que se le bloqueó en ese momento. Roberto Amalia, la operación culmina con la detención del peruano
Carlos Gustavo Chupitaz. Él mismo supuestamente reside en la ciudad de Luque, tiene cédula de identidad paraguaya y él estaba a bordo de un automóvil de dudosa procedencia porque no coincide el color que tiene ese vehículo, no coincide con su cédula verde que aparentemente sería apócrifa. Y por otro lado, esta persona le había llevado hasta una entidad bancaria a Gregorio Gustavo Brites. Gregorio Gustavo Brites sería la persona cuyo nombre estaban las empresas, una consultora que le llamó la atención a Bancar. A Bancar le llamó la atención que se estaban realizando 7.000 procedimientos de ingreso del número identificatorio, que es el que va debajo de la barra, el código de barras de la cédula de identidad. Es decir, ponían Roberto Pérez, cédula de identidad tal, porque lo graban del listado público de PTUBO, que está en las redes sociales, pero quizás no copiaron, porque uno puede ingresar a una página del Ministerio de Hacienda y puede acceder a este código alfanumérico y colocar eso y acceder a ese dato y hacer ya operar a la cédula como una cédula tarjeta. ¿Qué hacían? Con el POS de la empresa del paraguayo, cargaban ese dinero de Roberto Pérez que recibió de PTUBO a la empresa. Pero al cortársele, porque ya le tenían registrado de dónde estaban operando, entonces ellos van a hacer la denuncia y ahí se le detiene al dueño de la consultora y también al peruano porque estaban transportando. Ahí hay que definir cómo lograron este número, que quizás muchos no sabíamos, que debajo del código de barra tenemos casi como una huella dactilar que sería como un password de nuestra verdadera identidad, que es lo que se usó para la tarjeta cédula, para recibir PTUBO. Entonces, estas personas, hay que ver si accedieron estos números de identificaciones del portal público del Ministerio de Hacienda, que uno pueda acceder con facilidad a esos datos personales de cada persona, o hay más implicados. Estamos aguardando más procedimientos, compañeros. A ver, Blanca, no es hackeo, dijeron técnicamente. O sea, que acá prácticamente pasó por una suerte de avivada, pero ¿se puede presuponer de que tuvieron conexión con aquellos operadores del sistema? Bueno, lo que se está manejando que al ser un portal público, si vos pones ahora mismo, Ministerio de Hacienda, buscas, pones tu número de cédula, va a salir tu nombre y después te va a salir un montón de campos y entre ellos está ese identificador de cédula, que sería como un password. ¿Qué es lo que vos cuando ingresás a PTUBO? Se hace la configuración para la tarjeta cédula y entonces ingresa ese identificatorio de cédula. Pero, ¿qué pasó? Aparentemente ellos no tenían, Roberto, todos los IC. Y empezaron a probar números. Sí. ¿Y qué pasó? Ahí Bancar se da cuenta a las 12 de la noche de que se estaban haciendo una cantidad impresionante. Desde un mismo POS de transacciones fallidas. Es decir, ponía 1, 2, 3, 4, no es. 5, 6, 7, no es. 8, 9, 10, no es. Y por otro lado, también se estaba a un solo POS de una consultora que trabaja en horario de oficina, se estaba haciendo envíos de dinero, como si fuera que Blanca López o Roberto Pérez se fue a comprar algo en la consultora. Él tiene 5 empresas, pero dichas empresas aparentemente son empresas de maletín. Ya. O sea, no existe el negocio en realidad. Una ingeniería impresionante, pero como se creó toda una comisión para justamente detectar posibles falencias, es que salta a través de Bancar esa situación y se localiza
el equipo de donde se estaba haciendo las transacciones. Sí. ¿Qué pasaba si Bancar a las 12:05 bloqueaba eso? Y nunca se le iba a encontrar claro, a esas personas. Porque se iban a, o sea, dejaron que fluya, sí. pero también explicó tu entrevistado que de alguna u otra manera ya se tenía garantizado el retorno de esa plata. Entonces dejaron que fluya, Claro, y llamaba la atención que desde la misma zona, creo que tenían 2 o 3 cajeros y se operaba. Entonces se pudo con la intervención fiscal abroquelar, hacer una suerte de operativo cerrojo y a partir de allí caen. Claro, 350 millones aproximadamente llegaron a transferir a partir del POS que había retirado de Bancar ese paraguayo y ya estaba transfiriendo a la cuenta de la consultora que dejaron que envíe, probaban, 7.000 veces probaron, 7.000 intentos hicieron. De eso sacaron 350 y un poco más de 600 lograron hacer las transferencias de Putumo. Finalmente, lo que se logró también de alguna forma es, gracias a ese sistema en que ellos utilizaron, es detectar dónde estaba ese POS, porque eso también se puede hacer gracias a la tecnología. Lo que recalcaron Roberto Amalia es que si vos, Roberto Pérez, beneficiario de Putumo, te sacaron tu dinero sin saber a la madrugada, ese dinero está garantizado porque no se efectivizó. Claro. Se transfirió a la cuenta de la consultora, pero no se efectivizó. Y ellos se fueron con el POS. El peruano esperó afuera y el paraguayo entró y llevó su POS. ¿Qué pasa con este? Se me bloqueó, no sé qué pasó. Estábamos haciendo transacciones. Mientras él hacía eso, ya se le detenía al peruano. Cuando él entra y dice eso, se le detiene ya al peruano y ahí ya al salir se le da por detenido. Le dijeron que iban a averiguar, pero tenía otros POS también. Solo que de uno es donde más se hicieron las transacciones. Aquí no perdió el Estado. Estas personas que han sido afectadas, que posiblemente ahora si verifican, se van a dar cuenta que le estaban sacando, tienen supuestamente asegurado que van a estar recibiendo ese monto de 540 y algo mil guaraníes, que es lo que le corresponde. Evidentemente hay más personas Sí. involucradas y posiblemente van a haber algunas sorpresitas. Y muy vulnerable el sí. sistema. Con suerte se pudo armar esa mesa con antelación. Justamente recuerdo que en conferencia de prensa el ministro Acevedo anticipaba que se convocaba a la unidad especializada de la policía, a la fiscalía y una suerte de hackers particulares que se especializaban en este tipo de operaciones. Ambos como programas son ambos, tanto claro. deficientes, tanto el de Ñangarecó como el de Putumo. Primero para la asistencia Sí, y ahora para... vulnerable para los delincuentes. Sí. Dale, Blanca, Gracias, excelente Blanca. trabajo.